San Isidro, pero ¿cuál San Isidro? ¿El de su esbelta catedral y las zonas residenciales que están asociadas a la prosperidad, o el de las casas sencillas que duermen la siesta a orillas del río? ¿El del legado de sus habitantes criollos o el de las generaciones herederas de la inmigración que dieron forma a sus barrios populares? ¿El de los clubes como el Casi, el Jockey, el Náutico, el SIC, o ese casco histórico silencioso, sosegado, casi como en sus primeros tiempos? ¿Qué es San Isidro? ¿Cuál San Isidro? La respuesta es todos, porque todos estos elementos componen a San Isidro: lo activo, lo tradicional, lo renovador, lo que se ve y lo que a veces no se mira. Todos componen el conjunto de esto que llamamos San Isidro. Fue en 1706 cuando Domingo de Acasuso, un español rico, devoto, fundó y construyó una capilla, dotándola de los fondos necesarios para mantener al cura párroco. Por entonces, en la zona vivían los descendientes de los antiguos pobladores a quien Juan de Garay había otorgado suertes de tierra que llegaban desde el río hasta el fondo de la legua. Sembraban trigo, frutales, de cuando en cuando iban a la ciudad para vender sus cosechas. Era una población muy escasa, pero de todos modos se iban nucleando lentamente alrededor de esa capilla, que era a la vez una suerte de centro de sociabilidad de los vecinos de ese pago. Era una vida sosegada alrededor de esa capilla que estaba dedicada justamente a un agricultor, a San Isidro Labrador. Como estaba cerca de la ciudad de Buenos Aires, pasaron por allí personajes y sucedieron hechos que tienen que ver con la historia patria. Cerca de allí paró Liniers antes de emprender la reconquista de Buenos Aires en 1806. Dicen que San Martín transcurrió su luna de miel allí. Los 33 orientales partieron sigilosamente para su gesta desde alguna orilla del pago de San Isidro, cerca de la historia, participando de ella en forma anónima, discreta. Un párrafo aparte merece la quinta de Juan Martín de Pueyrredón, el exdirector supremo, en donde este y el general San Martín planearon el apoyo a la expedición que pasaría al Perú. Bueno, años atrás Pueyrredón había organizado en las inmediaciones su famoso regimiento de húsares que participaron en la defensa de Buenos Aires. Un plano levantado en 1813 por el coronel Pedro Andrés García muestra apenas 5 manzanas por lado alrededor de la capilla de Acasuso. Esta capilla duró hasta 1895, llegó a tener 2 torres y después fue demolida para dar paso a la catedral que se admira actualmente, que fue librada al público en 1903, pero que fue levantada en el mismo solar donde se levantaba la antigua capilla, una muestra de la continuidad que tiene San Isidro para ciertas cosas fundacionales. Mientras tanto, durante todo el siglo XIX, la autoridad era un juez de paz y un alcalde de la hermandad, que hacía las veces de policía. Los nombres, sobre todo en la época de Rosas, se repiten bastante. En 1856, después de Caseros, la gran novedad. Se designa por
votación popular, entre comillas, una comisión municipal. Y en 1886 un intendente. Para entonces el partido de San Isidro había perdido algunas partes de su vieja extensión territorial, pero ya tenía intendentes propios. Intendentes que algunos fueron buenos, se los recuerda como muy progresistas. El primero fue Fernando Alfaro, que murió trágicamente 3 años después. El ferrocarril que vincula San Isidro con la estación Retiro llegó en 1863, fue un día de fiesta para el pueblo. Y en 1891 pasó o se instaló el ferrocarril que iba al Tigre, el famoso tren del Bajo, que se levantó en 1961, pero para regocijo de la zona, porque fue una línea siempre muy querida, en 1995 cobró nueva vida con el nombre de Tren de la Costa. Y aquí estamos, San Isidro como cabecera, con Martínez, Villa Adelina, Boulogne, Bécar. La gente recuerda todavía los hornos de ladrillo que proveyeron la sustancia edilicia de muchísimas construcciones, o los estudios cinematográficos donde se filmaron, bueno, todas las películas argentinas de la época de oro, de los años 40. Y también recuerda la gente el aeródromo, que hoy es el mundialmente famoso hipódromo de San Isidro. Y también el hospital, uno de los orgullos del partido, y la manera con que San Isidro se identificó con el rugby o la navegación deportiva a vela, con el golf y con las actividades hípicas también. Hay de todo en San Isidro. Estos recuerdos alimentan la sociedad de hoy, que a veces es contradictoria y siempre sorprendente. Por ejemplo, la cantidad de empresas importantes que tienen su sede central en San Isidro. Encuentra que es mucho más funcional y operativo hacerlo desde allí que, por ejemplo, desde el centro de Buenos Aires. O la cantidad de institutos de enseñanza, tanto públicos como privados, que hay en el partido, o los comercios que son indudablemente muy pujantes y tienen una enorme actividad, y los lugares de diversión también. Es como un pequeño mundo, San Isidro, hay de todo, pero todo tiene su fundamento y su raigambre. San Isidro fue creciendo naturalmente al compás del crecimiento del país y también de Buenos Aires. Tuvo su sello propio, se dijo injustamente que era elitista y cerrada. Si lo fue alguna vez, hoy no lo es. Es mucho más democrática, es común, es igual que cualquier entorno sobre el río cercano a Buenos Aires. Pero hay todavía en San Isidro una dimensión vecinal, afectiva. La gente se conoce, se reconoce, se saluda, se siente como partícipe de un mismo emprendimiento urbano y humano. Podríamos decir muchas cosas más, estamos limitados por el tiempo y por este medio. Solo podemos decir que San Isidro es un pedazo de la Argentina que está en sintonía con su vocación de avance social, de progreso, de respeto por los valores culturales, de conservación de los valores familiares. Es un pedazo del país, pero un pedazo tan grande y tan chico que puede abrazarse.